Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En marzo de este año leímos el libro de Carlos Luis Fallas, Marco Ramírez, y a partir de la lectura del libro nos interesamos por este gran escritor costarricense del que tanto sabemos, pero a veces no nos acercamos tanto a la lectura de sus libros. Es por eso que invitamos a Wilson Arroyo Conitrillo, quien es cantautor costarricense, alajuelense, al igual que Carlos Luis Fallas, y que se ha dedicado a investigar la obra y la vida de este escritor costarricense. En 2011, Wilson Arroyo junto con Rodolfo González Ulloa hicieron un espectáculo, Calufa Vive, Cuentos y Canciones, que fue presentado en el Museo Histórico Juan Santamaría y también en el Teatro Nacional y en otros lugares del país. Lástima que no lo perdimos, pero tal vez Wilson nos dé la buena noticia de que próximamente se va a presentar algo así y vamos a estar empujándolo para también disfrutar de este espectáculo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Wilson. Bueno. Muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer compartir con este espacio. Me parece excelente que haya espacios para fomentar la lectura y para conocer así a los autores. Y en este caso, sobre todo me siento halagado porque es un alajuelense, nuestro querido Carlos Luis Fallas. Yo me acerco a Carlos Luis Fallas muy jovencito, ¿verdad? Cuando estoy en el colegio, ¿verdad? Ahí escribo una canción después de... Estábamos en el contexto de lo que era el TLC, entonces había mucha efervescencia de lucha. Los ticos tenemos eso, ¿verdad? A veces estamos en momentos muy calmados y a veces cuando la historia nos llama, tomamos las banderas que hay que tomar y alzamos nuestra lucha donde hay que alzarla. Y entonces en esa época estábamos en una época así, y leer por ejemplo una obra como Mamita Yunay, que hablaba sobre una de las huelgas más importantes de este país, que es la huelga que ganó en el año 1934, ganaron los trabajadores y trabajadoras de la United Fruit Company, que yo no sé si saben, pero es la primera huelga que el movimiento obrero en América Latina le gana a la United Fruit Company. Antes de eso había habido otras huelgas, pero habían fracasado, inclusive hubo masacres, ¿verdad?, por parte de la compañía bananera en Colombia, etcétera. Entonces, bueno, yo empiezo ahí a acercarme como joven, como lector, ¿verdad? Posteriormente, yo estudié historia y empecé a vincularme con la obra de Carlos Luis Fallas de otra manera y también desde un sentido político, porque Carlos Luis Fallas, además de ser un gran escritor, era comunista, ¿verdad? Era militante del Partido Comunista Costarricense, el Partido de las Garantías Sociales, ¿verdad? Gracias al cual esa gran alianza que hizo ese partido, tenemos la institución que hoy nos invita a esta conferencia, ¿verdad? Que es la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces yo empiezo a investigar más a profundidad, a leer más de la obra de Carlos Luis Fallas y encuentro a un autor muy polifacético, ¿verdad? Que pasa de estas obras más políticas, como es Mamita Yunay, que es un informe, yo no sé si saben, pero Mamita Yunay era un informe de las elecciones que él hace para el Partido Comunista. Él lo envían a fiscalizar a Limón, a Talamanca las elecciones, y él lo que escribe es un informe. Y ese informe lo lee Carmen Lira, y ella le dice a Carlos Luis Fallas: esto es un libro, tenés que publicarlo. De hecho, bajo mi perspectiva, no es su mejor obra, ¿verdad? Aunque es la obra que prologa después el escritor chileno Pablo Neruda. Hay un prólogo de Pablo Neruda a esta obra. Entonces, es muy interesante cómo él pasa de estas narrativas, o por ejemplo sus narrativas en sus viajes a China o a la Unión Soviética. Él pasa de estas narrativas más políticas a narrativas en las cuales, sin perder el sentido político y el sentido crítico, llega a la profundidad del sentido humano, como es la obra que ustedes leyeron, Marco Ramírez, que bueno, ahora conversábamos, ¿tiene o no un sentido autobiográfico? Eso lo podemos ver más adelante, pero es una obra exquisita. Si recuerdan cómo inicia esa obra, inicia hablando
de la de un proceso social, ¿verdad? De un tío de él que está en la guerra, luchando contra la dictadura de los Tinocos, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, Wilson, y disculpe que la interrumpa, pero eso nos llamó mucho la atención porque los recuerdos que teníamos de este libro, que mucho leímos en la escuela o en el colegio, eran las travesuras de un chiquillo en el campo y luego en San José y demás, pero cuando lo leímos a estas edades, ya nos damos cuenta cómo entra en diálogo con otros textos. La aparición por ahí, como usted decía, de los Tinoco, muchas cuestiones de la guerra de Coto, muchas cuestiones sociales. Hay mucha crítica ahí, pero sin perder la calidad literaria que tiene el texto de por sí y esa habilidad que tiene para entretener a los lectores. Sí, hay que entender mucho las influencias de Carlos Luis Fallas, ¿verdad? Él era, le encantaba la literatura de Salgar y creo que también había leído, yo por la lectura que hago de Marco Ramírez me parece que es como el Tom Sawyer tico, ¿verdad? De Mark Twain. Tiene mucho de ese tipo de literatura, desde una introspección desde la infancia, porque si ven el personaje, Marco Ramírez, él narra los hechos, ¿verdad? Los pleitos de las barriadas en San José también, ¿verdad? Porque es una obra donde él relata que su infancia, una parte fue en San José, otra parte fue en Alajuela, y él tiene esa cosa, él relata el hecho, pero hay un inconsciente psicológico que está divagando sobre lo que está sucediendo en cada una de las situaciones, y a la vez que nos narra estos elementos, nos habla de elementos sociales y culturales del país, ¿verdad? Cuando él habla de la pobreza, por ejemplo, cuando habla de cuando él se monta en el tren al Pacífico, ¿verdad? Toda la experiencia es realmente brillante, ¿verdad? Calufa tiene eso, él nos transporta a distintas épocas, y además yo siento que es salvo por algunos costarriqueñismos o alajuelismos, es una obra muy universal, ¿verdad? Yo siento que es una obra que puede ser leída, por eso, bueno, también fue tan exitosamente divulgada en el mundo, en el mundo soviético, pero en otras partes del mundo, ¿verdad? Se tradujo a muchos idiomas. De hecho, Carlos Luis Fallas es uno de los autores más traducidos de nuestro país, pero sí, es muy interesante cómo él logra un enlace con lo histórico, y eso que usted dice es curioso, porque sí, a uno se le termina olvidando esa introducción política que hace Carlos Luis Fallas a su obra, y que a mí me parece que es medular, porque nos sitúa la inocencia y del proceso de infancia de un niño, lo sitúa en la condición política del país, ¿verdad? Es cierto, y esa es la habilidad que tienen los escritores, los buenos escritores, porque podemos decir que no son, digamos que algo que de pronto podríamos criticar desde la literatura o desde el estudio de la literatura, es esa visión de que tiene que ser comprometida, que tiene que haber un compromiso social. Yo creo que no es necesario, el compromiso tiene que ser con lo literario, y ahí en el texto va a plasmarse todo eso, porque al fin y al cabo el escritor es producto de una sociedad, y ahí vamos a ver reflejado su posición política, quiera o no, sin ponerse panfletario y en exageraciones. Es que es eso, él no sacrifica lo estético, él no sacrifica la estética literaria en función de la idea política, sino que la idea política está en función de la estética literaria, ¿verdad? Eso lo podemos ver en las obras de Máximo Gorki o de León Tolstoy, ¿verdad? Es la riqueza de las herramientas literarias con un trasfondo político, ¿verdad? Hay un mensaje, y para el escritor, yo estoy seguro que para un escritor como Carlos Luis Fallas, lo político es fundamental, ¿verdad? No, como usted dice, no es una obligación, pero el problema es cuando a veces leemos cosas donde se sacrifica la estética en función de lo político, ¿verdad? Entonces termina en una pancarta, ¿verdad? Es una pancarta. Y yo creo que eso es lo interesante de Carlos Luis Fallas, que él realmente desarrolla, además,
otro elemento curiosísimo es que él no es un universitario, no es un intelectual de universidad, si acaso tenía el 9º grado de colegio aprobado. Entonces, pero bueno, eso habla de dos cosas, del buen nivel educativo que tuvo este país durante el siglo XX, ¿verdad? Y de las habilidades empíricas que tuvo Calufa como un lector voraz. Era un hombre que leía mucho, ¿verdad? Porque tampoco el sistema educativo daba para que todos fueran escritores, ¿verdad? Pero era un hombre interesado en la lectura, ¿verdad? Hay una entrevista que yo les recomiendo acercarse, que está en línea, que es una entrevista con la voz de Calufa. Esa yo la subí porque un compañero me la compartió, él rescató ese cassette y lo pasó en digital y está en mi canal de YouTube, ahí la pueden escuchar. Es muy interesante ver, es una entrevista muy política, ¿verdad? Más que literaria. Sí, esa la compartimos incluso en nuestras redes en el club, porque cuando estábamos leyendo el libro buscamos todo el material que haya por ahí interesante. Y también nos llamó la atención ese acercamiento con las tías, que eran las tías las que de pronto quienes lo interesaron no solamente en la lectura, sino también en la política. Y esto que usted mencionaba sobre que era un lector voraz y demás, es ahí donde empezamos a imaginar cierto acercamiento autobiográfico de Marcos Ramírez, porque él es bastante crítico en el texto de cierta educación muy tradicional, donde llegaba el profesor e imponía su autoridad, y era más la autoridad no sé, de su posición, la fuerza, que la autoridad del saber y su deseo de seguir aprendiendo, de que sus estudiantes aprendieran. Entonces, ahí como Marcos Ramírez resulta ser tan inteligente, es muy inteligente, lo que es un poco rebelde, y si llega un profesor con una posición autoritaria, entonces él se rebelaba por el gusto de hacerlo casi. Entonces eso me llama mucho la atención, porque yo imagino a Carlos Luis Fallas así, ese hombre muy inteligente, un lector voraz, pero también que se rebelaba contra las injusticias del mundo, y me imagino que lo hacía desde muy joven, contra la autoridad de los educadores dictatoriales, y luego contra los patronos o las empresas que abusaban de sus trabajadores. Claro, Carlos Luis Fallas tiene un acercamiento. Él cuenta, en esa entrevista, él cuenta cómo él le entregan el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, ¿verdad? Y cómo él para él significa una revelación. Eso es ya estando él en edad más adulta. Pero yo creo que él, en Marcos Ramírez, claro que es una obra autobiográfica, porque habla de su vida en el llano. Si usted ve, Carlos Luis Fallas, él era hijo, lo que llamaban en esa época hijo natural, ¿verdad? Entonces hay un lugar muy importante que él le concede a las figuras femeninas dentro de la familia de él, ¿verdad? Que son las que se encargan de la crianza, sus tías, su madre. Entonces, claro, es una obra absolutamente autobiográfica, y me parece que la intención del autor un poco es encontrar las raíces rebeldes o revolucionarias de él mismo, como adolescente, como niño, en un montón de elementos que eran reprimidos, ¿verdad? En aquella época un chiquito que se salía del canasto, ¿verdad? Que era muy necio, muy jodedor, eso era un problema, ¿verdad? Estamos hablando de una época donde la infancia como concepto apenas está naciendo, ¿verdad? Hay que entender que en esa época lo normal era que un niño de 6, 7 años ya estuviera incorporado laboralmente, ¿verdad? Entonces, creo que en esa rebeldía que él expone cuando él se enfrenta a los maestros y esto, creo que hay una búsqueda de entender de dónde viene su ímpetu revolucionario, por decirlo de alguna manera, más allá de su posterior conciencia de clase, cuando él descubre el manifiesto comunista, ¿verdad? Y descubre el marxismo, ¿verdad? Como teoría. Pero es muy interesante, ¿verdad? Carlos Luis Fallas, así como nos sitúa esto, yo no sé si recuerdan, hay un cuento que se llama El Taller, que es un cuento bellísimo, es un cuento sobre cómo un trabajador de un taller de zapatos toma conciencia del conflicto político de la época
y se incorpora. Pasa de ser antisindicalista, ¿verdad? Él decía que él no se metía, que no era un apolítico, como llamamos ahora. Y él tiene un vuelco de conciencia. Y Carlos Luis Fallas lo describe, va describiendo en la narración cómo las personas cambiamos. Y lo que decíamos ahora, como nos pasa mucho a los costarricenses, hay momentos que estamos en absoluta calma. Y hay momentos donde el pueblo, donde la gente, ante las injusticias, ante situaciones políticas particulares, despertamos y pareciéramos invencibles, ¿verdad? Yo recuerdo, hay momentos de la historia de nuestro país donde se han defendido cosas en la calle, ¿verdad? Con la voluntad popular, y que uno dice, pareciéramos invencibles, y después viene un bajonazo, ¿verdad? Un poco ese es el rollo de Carlos Luis Fallas en este cuento que se llama El Taller, que nosotros en la obra que hicimos con Rodolfo González es la guía, ¿verdad? Esa obra, yo no sé si la presentaremos pronto, podríamos buscar alguna forma de presentarla, pero está grabada por el CINART, porque nosotros la grabamos, y yo creo que está también en mi canal de YouTube. Entonces, ahí está. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo creo que en términos generales eso sería agradecerle, Wilson. Vamos a buscar la obra en el canal del CINAR, debe estar por ahí para disfrutarla también, y la pondríamos en los comentarios del video. Nuevamente gracias, y ojalá que siga trabajando en esta labor como cantautor de ser, al igual que los escritores, conciencia del pueblo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio, y pues que viva la literatura, y que viva la alegría y la emocionalidad que hay detrás de las artes, ¿verdad? Que es la que nos conecta con el sentido más puro de lo que es el ser humano. Entonces muchas gracias al Club de Lectura y a usted particularmente por invitarme, y a todas las personas que nos escucharon. Gracias a quienes vieron el video, y recuerden marcar la campanita para que les lleguen notificaciones cada vez que subamos un video al canal. Hasta luego.